Hola, bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube de Chef Depot To Go. El día de hoy vamos a hablar acerca de las operaciones de limpieza y desinfección en los establecimientos alimentarios. Para empezar, debemos aprender y saber que limpiar y desinfectar son dos procesos distintos utilizados con dos propósitos muy diferentes. Limpiar es la remoción física de residuos sobre las superficies de equipo y utensilios, mientras que desinfectar es el tratamiento de una superficie limpia con el propósito de reducir a niveles seguros el número de microorganismos que causan enfermedades. Una limpieza efectiva consiste de 4 eventos distintos. El primero es utilizar un detergente u otro tipo de limpiador y este entra en contacto con el residuo. El segundo evento es que el residuo se desprende de la superficie a limpiar. El tercer evento es que el residuo ya suelto de la superficie se dispersa en el agua de lavado. El cuarto y último evento es que el residuo ya disperso en el agua de lavado junto con esa agua y junto con el detergente se va para prevenir que se vuelva a depositar en la superficie que ya quedó limpia. Detergentes. Los detergentes deben ser seleccionados para el tipo de trabajo que se va a realizar. Típicamente son ácidos, alcalinos, algunos pueden incluir algún desengrasante, otros pueden ser materiales abrasivos e incluso puede haber detergentes que ya incluyan un desinfectante. Los detergentes pueden utilizarse de varias maneras. Una de ellas es en una palangana se sumerge los utensilios que se van a limpiar. Otra manera es rociando el detergente sobre el equipo, la superficie o los utensilios. La otra es circular por tuberías o conductos los detergentes. Y la última es tallando mucho la superficie sin dañar esa misma superficie. Existen varios factores que afectan la eficiencia de una limpieza. Uno de ellos es el tipo de residuos. Eso determina qué tipo de detergente vamos a usar y qué proceso vamos a utilizar. Otro factor que determina es la calidad del agua. El agua afecta la eficiencia del detergente. Otro es el detergente en sí mismo, ¿verdad? Que puede ser un limpiador o puede ser un solvente. Otro factor es la temperatura del agua que vamos a usar como solución. Eso va a facilitar la remoción de los residuos. Otro es la fuerza o velocidad de limpieza. Eso nos va a ayudar a la dispersión de los residuos. Otro es el tiempo de contacto. Eso nos va a reducir el tallado y nos va a aumentar la eficiencia de la limpieza. Otro es la concentración del mismo detergente. Eso nos va a ayudar a mejorar la eficiencia e inclusive a reducir el gasto. Otro es el enjuague o el prelavado. Eso es muy importante utilizar agua potable caliente para facilitar el siguiente paso, que sería una desinfección. Todos los detergentes y limpiadores tienen ventajas y desventajas. No podemos decirte que uno funciona para todo o cuál es mejor que otro. Pero sí tenemos que conocer sus ventajas y desventajas. El primero es el jabón común. Es muy efectivo para lavar las manos, para lavar nuestra piel, ¿verdad? Pero depende mucho su efectividad de la dureza del agua que estamos utilizando. Los detergentes alcalinos, por otro lado, ¿verdad?, son muy efectivos para remover proteínas o residuos orgánicos. Pero su desventaja es que pueden dañar superficies metálicas e inclusive pueden dañar nuestra piel. Los otros son los detergentes ácidos. Los detergentes ácidos son muy efectivos para remover residuos minerales o residuos, los sarros o las incrustaciones no orgánicas que se ponen en la superficie de los equipos. Sin embargo, los detergentes ácidos son muy corrosivos e irritantes. Los otros son los desengrasantes. Son muy buenos para quitar grasas y aceites, pero pueden dejar residuos que nos van a impedir una desinfección apropiada. Otros son los detergentes abrasivos. Esos funcionan muy bien para un tallado profundo. Sin embargo, nos pueden dañar mucho las superficies. Y los demás son los detergentes que incluyen desinfectantes. Son una maravilla porque tenemos los dos procedimientos en uno solo. Sin embargo, pueden dejar residuos que a la par pueden funcionar como contaminación cruzada en nuestros alimentos a la hora de ingerirlos. La frecuencia de limpieza principalmente varía por varios factores. Uno de ellos es la temperatura del agua, la temperatura del área que vamos a limpiar,
la temperatura de la superficie del equipo y la temperatura de los utensilios. Esto adicional a los factores mencionados en el área de seguridad alimentaria o los videos de seguridad alimentaria que vimos anteriormente, que son procesos, tiempo y temperatura y contaminación cruzada. Si la temperatura es menor a 5 grados del área del equipo de la superficie, debemos de limpiarlo cada 24 horas. Si la temperatura se encuentra entre 5 grados centígrados y 7 grados centígrados, debemos de limpiar cada 20 horas. Si la temperatura del área de los equipos está entre 7 grados centígrados y 10 grados centígrados, debemos de limpiar cada 16 horas. Si la temperatura está entre 10 y 13 grados centígrados, debemos de limpiar cada 10 horas. Y si nuestra temperatura en nuestras áreas o nuestros equipos utensilios está por arriba de los 13 grados, ojo, tenemos que limpiar cada 4 horas. Porque a esta temperatura los microorganismos están multiplicándose y reproduciéndose a un nivel exponencial que ponen en riesgo la calidad y seguridad de nuestros alimentos. Hasta aquí hemos visto todo lo que se requiere para la limpieza. Ahora veamos el segundo procedimiento, que es la desinfección. Los procesos de desinfección se rigen por principios básicos de temperatura y de la naturaleza. Los desinfectantes más utilizados hoy en día son el calor y los productos químicos. Debemos aclarar que el calor no es simplemente cualquier calor y debemos de tomar en cuenta que una desinfección no alcanza los niveles de destrucción microbiana que obtienes con una esterilización. Recuerda que a ciertas temperaturas algunas esporas y algunas células vegetativas generalmente sobreviven, por lo tanto debemos de tener mucho cuidado. Desinfectar con calor requiere simplemente sumergir nuestros equipos, utensilios en agua caliente por un tiempo determinado. Hay que recordar que esa agua caliente debe ser potable, ¿verdad? Y las temperaturas mínimas son de 77 grados centígrados, ¿verdad? En el caso de una lavadora de loza, debemos estar seguros que su rango de operación está entre los 82 grados y los 90 grados centígrados, para que el agua que esté utilizándose adentro esté mínimo a 77 grados centígrados. Ahora, también podemos utilizar vapor. El vapor, sin embargo, es más complicado tenerlo en nuestro establecimiento, y si llegamos a tener vapor, debemos de considerar que el vapor a 77 grados centígrados debemos de utilizarlo limpiando mínimo 15 minutos. Si nuestro vapor es de mayor temperatura, digamos 94 grados centígrados, con 5 minutos que lo utilicemos será suficiente para desinfectar con calor. Ahora bien, desinfectar con productos químicos es infinitamente más complicado. Debido a esto, desinfectar con calor es la opción más recomendada. Sin embargo, los factores que afectan la acción de los desinfectantes químicos son muchos. Entre ellos es el contacto directo, que significa que para poder utilizar un desinfectante químico debemos estar seguros que la superficie está completamente limpia. La otra es la selectividad del desinfectante, es decir, qué espectro maneja nuestro desinfectante. Hay desinfectantes que atacan ciertos microorganismos y otros no les hace nada, entonces tenemos que conocer la selectividad del desinfectante. La otra es la concentración. Debemos de cuidar los límites o la concentración que manejemos, porque no queremos excedernos, porque en vez de desinfectar vamos a estar intoxicando a las personas. La otra es la temperatura de la solución. Debemos recordar que todos los desinfectantes químicos funcionan con agua potable caliente, es decir, nuestra agua debe estar entre 24 grados centígrados y 49 grados centígrados para poder hacer una buena solución con detergentes químicos. El otro es el pH de la solución. Aquí es donde entra la dureza del agua o la calidad de nuestra agua. Por eso esperamos que sea agua potable para tener cierto grado de conocimiento de la dureza del agua. Si no, la probamos con las tiritas de pH o con un multímetro. Lo demás es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición del detergente químico depende de todos los factores anteriores que mencionamos, depende de la población microbiana y depende de la susceptibilidad al desinfectante que estamos utilizando. Los desinfectantes químicos más utilizados hoy en día son las soluciones de cloro, las soluciones de yodo y las sales cuaternarias de amonio. En el caso del cloro podemos utilizarlo a diferentes concentraciones. Es decir, por ejemplo, una solución de cloro de 25 partes por millón
lo que significa que es 25 miligramos de cloro en un litro de agua. Eso nos da un pH alcalino o un pH superior a 7, ¿verdad? Y con una agua, una solución, una temperatura de solución a 49 grados centígrados, podemos desinfectar cualquier cosa si la mantenemos por 10 segundos. Una solución de cloro de 50 partes por millón nos vuelve a dar un pH alcalino. Ahí podemos utilizar un agua no tan caliente, entre 24 grados centígrados y 38 grados centígrados, y ahí sumergimos por menos tiempo, por 7 segundos. Ahora bien, si queremos usar una solución de cloro de 100 partes por millón, ahí sí realmente es un agua básicamente pH alcalino muy neutro, es agua a temperatura ambiente 13 grados, ¿verdad? Y podemos desinfectar durante 10 segundos. Estas soluciones, las de cloro, son muy económicas, tienen un espectro muy amplio, es decir, que combaten muchos de los microorganismos, eliminan los olores, ¿verdad? No son tóxicas y no manchan. Sin embargo, pueden ser corrosivas e irritantes a la piel. Las soluciones de yodo pueden estar en concentraciones de 12.5 partes por millón a 25 partes por millón. Generalmente las soluciones de yodo son en pHs ácidos o un pH inferior a 7. Y la temperatura del agua para esta solución debe estar a 24 grados centígrados, pero se debe de desinfectar por mayor tiempo, es decir, 30 segundos. Las ventajas de estas es que son menos corrosivas, son menos irritantes, tienen un espectro muy amplio, es decir, atacan muchos microorganismos, sin embargo, son de mayor costo y pueden manchar las superficies. Ahora bien, los nuevos desinfectantes de sales cuaternarios de amonio o el amonio cuaternario, ese viene en muchas concentraciones. Generalmente es un pH alcalino bajo, es decir, muy neutro, casi como el agua, pH de 7, ¿verdad? Sin embargo, requieren de una dureza de agua muy baja, es decir, tiene que ser un agua filtrada, tratada. Su temperatura puede ser a 24 grados centígrados de la llave, temperatura normal, y su tiempo de exposición debe ser de 30 segundos. Las ventajas de las sales cuaternarias de amonio o del amonio cuaternario son que estas soluciones son muy estables a altas temperaturas, ¿verdad? Se puede utilizar con mayor tiempo de contacto, es decir, podemos dejar el equipo, los utensilios mucho tiempo sin preocuparnos. No son corrosivos, no dejan ningún sabor, pero su desventaja es que son muy caros y son muy delicados, son muy frágiles a la dureza del agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua que utilizamos para hacer las soluciones. Y lo peor de todo es que es un espectro muy reducido, que significa que hay ciertas soluciones que atacan ciertos microorganismos, no lo podemos usar para todo, por eso tenemos que variar mucho las concentraciones. Ahora bien, si notaste, te habrás dado cuenta que para un buen proceso de limpieza y un buen proceso de desinfección hay un ingrediente básico, que es el agua. Por eso no nos cansaremos de repetirte que debes, en tu establecimiento de alimentos o restaurante, debes considerar tener agua caliente corriente en todas las áreas, porque la vas a utilizar. Recuerda que todas las áreas se deben de limpiar y todas las áreas se deben de desinfectar. No todos los días, no a cada hora, pero dependiendo de la temperatura y de la naturaleza de esa área, es cuantas veces más vas a tener que limpiar y desinfectar. Por eso es muy importante, no nos vamos a cansar de repetirlo, debes asegurarte de tener agua caliente corriente en tu establecimiento. Hasta aquí hemos llegado a hablar acerca de las operaciones de limpieza y desinfección. Esperamos que te hayamos dicho cosas nuevas. La próxima semana hablaremos acerca del HACCP y de cómo implementar un método HACCP en tu establecimiento. ¿Qué es el HACCP? Es el análisis de peligros o riesgos y puntos de control crítico. Aquí te ayudaremos a definir qué lugares y en dónde hay que aplicarlo. Como siempre, te esperamos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y estamos para servirte y te vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias.